Ya, muy bien, chicos. Gracias. Si tienen algún problema en la transmisión de la clase, me avisan, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar acerca del soporte vital avanzado en adultos, ¿no? Algo que ya hemos hablado, conjunto con las situaciones que nos pueden llevar a una probable parada cardiorrespiratoria. No se olviden las 5H y las 5T de la muerte que se aplican aquí mismo en esto de soporte vital en adultos. Eh, Separó la sigue la transmisión. Bueno, entonces vamos a ver esto de aquí, el soporte vital avanzado en adultos, ¿no? Entonces, como ustedes muy bien saben, el objetivo del soporte vital avanzado es restaurar las funciones cardíacas y respiratorias abolidas, obviamente provocada por una parada cardiorrespiratoria. Detrás de esa parada cardiorrespiratoria están en las 5H, las 5T de la muerte que ya habíamos mencionado, la hipotensión arterial, la hipoxemia, la acidosis, la hiperpotasemia o la hipotermia. Y la 5T de la muerte, acuérdense que es una de T de tóxicos que corresponde al shock anafiláctico, dos causas cardíacas que corresponde al taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria o infarto agudo del miocardio, y las dos causas pulmonares que corresponde a la tromboembolia pulmonar y al neumotórax a tensión. Estas situaciones que nos pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria tienen como objetivo que ustedes sepan identificar un paciente en estas características para de esta manera aplicarle soporte vital avanzado, básico y avanzado y tratar de preservar las funciones cerebrales indemnes. Para ello, las medidas del soporte vital avanzado deben realizarse antes de transcurridos 8 minutos desde el inicio de la parada cardiorrespiratoria, siempre y cuando las medidas de soporte vital básico se hayan iniciado dentro de los primeros 4 minutos. Existen varios ensayos clínicos aleatorizados que han logrado demostrar que si nosotros aplicamos un soporte vital avanzado adecuado, con todo el algoritmo, siguiendo todo el algoritmo y el programa de aplicación, si usted logra que un paciente retorne a circulación espontánea, es decir, tenga pulso y tenga nuevamente ritmo, después de un lapso de 8 minutos, entonces las secuelas cerebrales provocadas por esa hipoxemia y por esa interrupción del flujo sanguíneo cerebral son mínimas, ¿no? O sea, el riesgo de secuelas en estos casos son mínimos. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Ya pasado los 8 minutos, 10, 12 minutos de reanimación, más aún si ya estamos sobre los 20 minutos de reanimación, realmente la probabilidad de que el paciente primero salga de la parada cardiorrespiratoria es muy baja, ¿no? O sea, más bien el riesgo de mortalidad en este caso es alta. Y si el paciente retorna o si el paciente retornase a circulación espontánea, el riesgo de que el paciente presente secuelas neurológicas posteriores a la isquemia también son altas. Entonces, por eso también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos este lapso, ¿no? Este lapso de los 8 minutos para poder a un paciente sacarle de una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y no se olvide que en los hospitales siempre, siempre, siempre nosotros damos soporte vital avanzado. Y ya no nos podemos quedar solamente con el básico. Ustedes ya muy bien saben, los que han hecho el curso del BLS y el ACLS, que mediante la aplicación del masaje cardíaco y de las ventilaciones, es decir, de 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, que inicialmente nosotros les damos a los pacientes, ya en el hospital no podremos conseguir un retorno a circulación espontánea si no aplicamos el soporte vital avanzado, ¿no? El soporte vital avanzado no consiste solo en realizar una reanimación cardiopulmonar de calidad, sino que es imprescindible investigar si está presente alguna de las causas reversibles que conducen a una parada cardiorrespiratoria. Pero obviamente eso en el transcurso de la reanimación se debería, el líder trataría de investigar qué causa de la 5H, qué causa de la 5T le llevó a la parada cardiorrespiratoria al paciente, pero no es prioritario. Muchas de las ocasiones ustedes han de haber sido testigos que en plena reanimación cardiopulmonar
algún médico residente o el médico tratante se le ocurre pedir al paciente haga una gasometría. Entonces, ese es un terrible error dentro de la reanimación cardiopulmonar. Es más, hasta que interrumpamos la reanimación cardiopulmonar para, en este caso, realizar una gasometría arterial que no nos va a salir porque el paciente no tiene pulso. Esa es la definición de la parada cardiorrespiratoria. Ausencia de respuesta, ausencia de respiraciones y ausencia de circulación, ¿no? El paciente no tiene pulso. Entonces el paciente está en una parada cardiorrespiratoria. En esta parada, en el contexto de esta parada cardiorrespiratoria, pues va a resultar ser imposible realizar, por ejemplo, una gasometría o realizar en ese momento exámenes de laboratorio. No. La prioridad siempre en un paciente con una parada cardiorrespiratoria deberá ser aplicar el soporte vital básico y avanzado hasta que retorne a circulación espontánea. No se olvide, esos son los objetivos. Si en algún caso les ponen a ustedes en el examen, si ustedes tienen un paciente con parada cardiorrespiratoria, el objetivo del soporte vital básico y avanzado corresponden a dos. Al retorno a la circulación espontánea, no se olvide, retorno a la circulación espontánea. Y aparte de eso, A ver, indíqueme qué pasó. del retorno a la Ya circulación salió este papel, pero yo le mandé imprimir y no. chicos, Pero por si los indíqueme, micrófonos, Estefi, silencio de indíqueme. los compañeros. No Entonces, sale si el es que papel, o nosotros sea, no no sale. tenemos Tiene que verle que me impresiona un paciente mi que haya anexo. Ya retornado a no. circulación espontánea, es decir, que tenga pulso y que Dos. tenga en este caso, no se olvide, Dos ritmo en números sinusal. romanos. Claro, entonces el objetivo de la reanimación cardiopulmonar, chicos, no se olviden. Estefi, por silencio de los compañeros, gracias. El objetivo de la reanimación del soporte vital, no hablamos de reanimación, hablamos de soporte vital avanzado, es el retorno a la circulación espontánea y es el ritmo sinusal, ¿no? Entonces, por esto, como vamos a ver más adelante, cada ciclo de soporte vital avanzado o soporte vital básico son de 2 minutos. Estos 2 minutos comprenden 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. O si usted ya logra tener un paciente con una vía aérea intubada, entonces, es decir, ya tiene una vía aérea avanzada, las compresiones son independientes de las ventilaciones. La persona que está dando las compresiones cardíacas se las debe realizar igualmente en el ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto y además de eso se debe permitir que el tórax se expanda o se reexpanda aproximadamente unos 5 centímetros en cada compresión. Y la persona que se encuentra encargada de la vía aérea o que ya tiene una vía aérea avanzada porque el paciente está intubado, se debe dar una ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿no? Eso ya es de manera independiente cuando tenemos un paciente intubado. Entonces, cada 2 minutos nosotros paramos el masaje cardíaco y verificamos si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. Igualmente, verificamos en los grandes vasos sanguíneos como son las arterias carótidas y las arterias femorales. Si el paciente tiene pulso, también tenemos que verificar si tiene ritmo. Nosotros utilizamos el mismo desfibrilador. No se olviden que el desfibrilador tiene un modo monitor, un modo monitor y un modo desfibrilador. Entonces siempre le ponemos en el modo monitor para verificar si hay ritmo o si tenemos la oportunidad de tener al paciente monitorizado con electrodos, pues le dejamos con monitorización continua. Y si produce una fractura costal, no pasa nada. O sea, la fractura costal ante el hecho de la gravedad de una parada cardiorrespiratoria viene a ser algo secundario. Obviamente que sí se han presentado casos de fractura, de fracturas costales, sobre todo en pacientes ancianos, ¿no? Pero algo también pues, que es muy importante que nosotros sepamos, y aquí también entra el contexto de la bioética, no solamente la parte de la emergencia, es que si un paciente está catalogado como cuidados paliativos, es decir, que es un paciente que ya está en cuidados de fin de vida y tiene ya órdenes de no reanimación firmada incluso por el mismo paciente o por los familiares, no debemos proceder a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar o soporte vital básico o avanzado, ya porque ya está proscrito. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que nosotros cataloguemos a un paciente en cuidados paliativos
significa que su pronóstico no es bueno al corto, mediano o largo plazo por la presencia de sus comorbilidades o de su enfermedad principal o patología principal, y no vamos a aplicar las medidas de soporte vital avanzado. A veces caemos en ese error de decir, no, pero sí tenemos que al menos aplicar el básico para que no nos hablen los familiares o para que no nos denuncien. No es así, chicos. Si nosotros ya hemos establecido que el diagnóstico del paciente tiene un pronóstico reservado y que el riesgo de mortalidad es alto, ya hemos establecido que el paciente está en cuidados paliativos y tiene órdenes de no reanimación. Realmente cuando aparece la parada cardiorrespiratoria, no le vamos a aplicar el soporte vital ni básico y avanzado. Ya, entonces, podría ser que nosotros terminemos fracturándole las costillas a un paciente al aplicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero obviamente es en el contexto de ser un paciente reanimable, es decir, que sí se podría haber aplicado el soporte vital básico y avanzado, pues sería secundario, ¿no? Luego se trataría de resolver las fracturas costales, pero en primera instancia es algo secundario. Pero para que se produzca una fractura costal, debería el paciente o ser muy anciano o tener alguna alteración ósea, o osteoporosis, o osteopenia, para poder fracturarle las costillas, ¿no? Un paciente, como ya les había mencionado, el soporte vital avanzado y básico consiste en compresiones. Como vamos a ver más adelante, las compresiones se las realizan en un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto y se debe darles a una profundidad de 5 centímetros. Es importante que usted permita que el tórax se expanda detrás de cada compresión, porque si nosotros no permitimos que el tórax se reexpanda detrás de cada compresión, también estamos aplicando un masaje inadecuado. Bueno, vamos a hablar de las medidas generales en cuanto al soporte vital avanzado. Las siguientes actuaciones se realizan, perdón, de forma simultánea por los distintos tipos de equipos de soporte vital avanzado. ¿Qué significa esto, chicos? Idealmente, por ejemplo, según los lineamientos de la ACLS, que es de la Sociedad Americana de Cardiología de Cuidados Críticos y Intensivos, soporte vital avanzado, nos mencionan que en cada uno de los hospitales grandes existe un equipo de reanimación. ¿Qué significa esto? Que existe solamente un equipo o varios equipos de reanimación que están entrenados y que la mayor parte de la guardia se ocupan solamente de aplicar soporte vital avanzado. Obviamente nosotros debemos aplicarlo eso a nuestra realidad o adaptarlo a nuestra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada turno se debe asignar roles a las personas que van a aplicar el soporte vital avanzado. Por ejemplo, si nosotros en el área de medicina interna que trabajamos tratantes las 24 horas, se supone que si existe un paciente en parada cardiorrespiratoria y que no tenga órdenes de no reanimación, es decir, que le vamos a reanimar, que le vamos a dar soporte vital básico y avanzado, se debe conformar un equipo. El equipo en este caso estaría conformado por el médico tratante como líder, en el caso de estar presente en la sala, o el médico residente con más experiencia o que haya realizado estos cursos de la CLS y BLS, que tenga en este caso la capacidad de liderazgo para liderar la reanimación cardiopulmonar. Tengo que tener al menos 2 personas que se encarguen del masaje cardíaco. El masaje cardíaco generalmente los encargamos a los internos o a los otros residentes que nosotros tengamos en piso. A la persona más experta se le debe enviar a la vía aérea, porque se supone que en algún momento de la reanimación cardiopulmonar, si nosotros necesitamos una vía aérea permanente, es decir, que ya el paciente está intubado, no debo yo en ese momento mandarle al interno, por ejemplo, a intubar, si es una persona que no tiene experiencia en intubar. Entonces, yo de mis residentes, a la persona que esté más entrenada o que haya intubado más veces, le mando a la vía aérea. Si me hago entender, siempre es importante que el líder conozca a su equipo y a la persona más experta le mande a la vía aérea, porque sabe que la intubación es rápida y se debe intubar al paciente aproximadamente en 5 segundos para poder interrumpir, con el objetivo de interrumpir lo que menos se pueda las compresiones o el masaje cardiovascular. Eso es importante. Ustedes han de haber presenciado las reanimaciones cardiopulmonares, ¿no? Que cada quien hace lo que quiere, que nadie está liderando, que 2 personas están tomando 3 personas del tiempo, piden un tubo, traen un tubo, 3 personas todos
los internos salen corriendo a ver un tubo, entonces no. Esto se debe organizar, ¿no? Entonces, el líder tiene que tener, como les he mencionado, al menos 2 personas para el masaje cardíaco porque es cansado. Debo tener una persona para la vía aérea, debo tener una persona que se encargue del desfibrilador, debo tener una persona que se encargue de la administración de medicamentos, obviamente en este caso eso corresponde al personal de enfermería, una persona circulante y una persona que tome el tiempo, ¿no? Entonces, porque el líder no toma el tiempo, el líder no pasa cosas, el líder no pasa tubos, el líder no va a conseguir en plena reanimación consiga una sesión, el líder deja botando la reanimación y va a conseguir una succión, no. El líder no hace nada, o sea, no es que no hace nada, hace mucho. El líder no interviene, no, desde el punto de vista sobre el paciente. No hay una intervención directa sobre el paciente. Simplemente el líder observa cómo todo su equipo ordena y vamos monitorizando cómo se encuentra la práctica respiratoria. Entonces, si nosotros, por ejemplo, asistimos inmediatamente a una parada cardiorrespiratoria que nos alertó un interno, inmediatamente decimos, a ver, ¿cuánto llevan dando chicos en masaje cardíaco? Casi 2 minutos, ya muy bien. Llega el coche de paro, lo primero que debemos de hacer es interrumpirlas para el soporte vital básico que están dando en ese momento y verificar en qué ritmo el paciente ha hecho la parada cardiorrespiratoria, porque como hemos visto la clase pasada, nosotros tenemos ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Entonces, por esto es muy importante que en un inicio, cuando usted identifique un paciente en parada cardiorrespiratoria, sepa qué ritmo es el que le llevó a la parada cardiorrespiratoria. Ya, porque por un lado tenemos los ritmos desfibrilables que corresponden a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Y por otro lado tenemos a los ritmos no desfibrilables que corresponden a la asistolia y a la actividad eléctrica sin pulso. Como su nombre lo indica, si un paciente ha presentado una parada cardiorrespiratoria, sí, eso les voy a mostrar ahorita en un videito ya si usted presenta a un paciente que en este caso ha presentado una parada cardiorrespiratoria en un ritmo desfibrilable, usted debe seguir el ritmo, como vamos a ver más adelante, de la parada cardiorrespiratoria en ritmo desfibrilable. Si no, tiene que usted hacer a un paciente. Bueno, vamos a revisarlo. Ya, déjenme les proyecto este video de los ritmos, ¿ya? Estefi, déjenme compartir las pantallas, por favor. Estefi. 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 Déjeme compartir la pantalla. Ay, perdón. Ahí. Sí, ahí sí ya. Muy bien, entonces vamos a ver los ritmos del parada cardiorrespiratoria. Me dicen si pueden visualizar la pantalla. Sí, doctor. Ya, muy bien, Sí. vamos a ver ya. Sí, doctor. Sí. Bueno, vamos a revisar los ritmos de paro cardíaco. Y el primero que tenemos en la pantalla es un ritmo de complejos QRS anchos, organizado en la pantalla. Un complejo es muy parecido y similar al siguiente y así sucesivamente. Este ritmo de paro se llama taquicardia ventricular. Recordemos que la taquicardia ventricular puede tener pulso o puede no tenerlo. Entonces, como estamos hablando de ritmo de paro, este se llama taquicardia ventricular sin pulso, que puede ser monomorfa, como estamos viendo acá en este momento en el monitor, en el que todos los complejos QRS van en el mismo sentido, o puede ser polimorfa,
Miremos el siguiente trazo. Acá los QRS también son anchos. Es muy raro este ritmo, es de comportamiento paroxístico, es decir, que puede entrar y salir a ritmo sinusal, como estamos viendo en este momento. Pero el paciente o va a estar inestable desde el punto de vista hemodinámico o va a estar en paro cardiorrespiratorio. El paciente entonces, ya tenemos el primer ritmo de paro analizado que se llama taquicardia ventricular, monomorfa o polimorfa. Vamos a ver el siguiente ritmo, en donde estamos apreciando una fibrilación ventricular, un desorden completo en el monitor, un caos, un complejo QRS no se parece al vecino, hay un desorden total, los complejos son anchos e irregulares, y este se llama fibrilación ventricular. Nunca nuestro paciente va a tener pulso carotidio ni en ninguna otra localización, porque este ritmo, llamado, vuelvo y digo nuevamente, fibrilación ventricular, no tiene la posibilidad de tener ritmo de perfusión. Pareciera que el corazón convulsionara. No tiene una función de bomba adecuada. Miremos el tercer ritmo de paro, siguiente por favor, en donde la actividad eléctrica sin pulso quiere decir eso mismo. En el monitor actividad eléctrica en un paciente que no tiene pulso, que no responde al llamado, que no respira de una forma normal, anteriormente conocida como disociación electromecánica. Hoy entonces la conocemos como actividad eléctrica sin pulso y es cualquier ritmo en la pantalla del cardioscopio, del monitor, de nuestro desfibrilador, que no tiene pulso el paciente, pero vemos presencia de actividad eléctrica. Repito, actividad eléctrica sin pulso. Y ya para terminar, vamos a ver el siguiente ritmo de paro, que es una línea isoeléctrica. Repito, cuarto ritmo de paro, línea isoeléctrica. No sigamos diciendo de entrada asistolia, porque podría en algunas ocasiones tratarse de una fibrilación ventricular muy fina, de muy pequeño voltaje, en la cual se nos dificulte ver los complejos QRS. Esta asistolia, por definición, en un minuto podría tener hasta 6 complejos QRS, ¿cierto? Entonces, 6 complejos QRS o más es una actividad eléctrica sin pulso. Menos de 6 complejos QRS es una asistolia. Generalmente nos han enseñado y nos hemos acostumbrado a verla y a reconocerla así como está saliendo en este momento, y es una línea plana, asistolia. No hay actividad eléctrica en un paciente que está en paro. Ya, entonces no Ritmos se de paro olviden, ¿no? cardíaco. Esta corresponde a una taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, como ven ustedes, tiene la forma de un serrucho, ¿no? Todos los dientecitos son regulares para que me puedan entender, es decir, todos los complejos QRS están amplios, están ensanchados y como conserva la misma forma, corresponde a una taquicardia ventricular monomorfa. La taquicardia ventricular puede ser también polimorfa, que significa esto que sea polimorfa, que tiene este patrón, ¿no? Un patrón del monomórfico, pero luego incluso puede haber retorno a ritmo sinusal, luego se distorsiona, aparece una actividad eléctrica sin pulso y luego nuevamente vuelve a hacerse un ritmo de taquicardia ventricular, ¿no? Pero aquí se denomina polimorfa por las alteraciones en cuanto al ritmo que se presentan ahí mismo, ¿no? Miren, así mismo se presenta acá, como la taquicardia ventricular puede incluso retornar al ritmo sinusal y nuevamente el paciente hace una taquicardia ventricular. Como ustedes están viendo aquí en la imagen, la fibrilación ventricular es un ritmo totalmente desordenado en donde nosotros no podemos encontrar un patrón regular en cuanto a la aparición de los complejos QRS, ¿no? Hay unos patrones estrechos, unos patrones más pequeños, unos más grandes, unos más pequeños, unos más grandes. Entonces, este corresponde al patrón de fibrilación ventricular. No se olvide que tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular
son ritmos de parada cardiorrespiratoria desfibrilables. Es decir, que nosotros en este caso debemos desfibrilar a los pacientes. Y los ritmos no desfibrilables, como nos ha hablado igual en este video, corresponden a la actividad eléctrica sin pulso. Es decir, vemos algo de actividad, no vemos una línea totalmente plana, no vemos una línea isoeléctrica que corresponde a la sistolia, sino que vemos un trazado, ¿no? Igualmente el paciente no tiene pulso, por eso es denominada como actividad eléctrica sin pulso. Y finalmente, un paciente que está en asistolia es una línea plana, es una línea isoeléctrica que corresponde a una asistolia. Entonces, tanto la actividad eléctrica sin pulso como la asistolia corresponden a ritmos no desfibrilables y según en este caso, el algoritmo de soporte vital avanzado, nosotros tenemos que aplicar el algoritmo de paradas cardiorrespiratorias en ritmos no desfibrilables, en donde la opción terapéutica corresponde a la administración de adrenalina. A ver, tenía aquí una pregunta de uno de sus compañeras que nos decía, dice, en el RCP básico, según la última actualización, no debemos valorar la presencia de pulso, sino iniciar masaje cardíaco de forma inmediata. Esto aplica en todos los casos, incluso si el paciente ingresa con pulso pero con dificultad respiratoria. Esto aplica, pero solamente a los casos en el ambiente extrahospitalario, en la atención prehospitalaria. Se supone que nosotros en el ambiente hospitalario debemos evitar, no, bueno, podemos iniciar soporte vital básico, pero debemos inmediatamente administrar soporte vital avanzado. Se supone que en cada una de nuestras unidades hospitalarias, en los diferentes servicios, disponemos de un coche de paro o disponemos de un monitor para poder establecer cuál es la parada, qué ritmo el paciente ha hecho parada cardiorrespiratoria. Entonces aquí igual sí tendríamos la necesidad de verificar si el paciente responde, no responde, si respira, no respira y si tiene o no tiene pulso. Si no, el paciente no responde, no respira y no tiene pulso, obviamente identificamos que es un paciente en una parada cardiorrespiratoria, activamos código azul en el medio hospitalario o activamos el servicio de atención de emergencias en el ambiente prehospitalario e iniciamos soporte vital básico con las 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ahora, el hecho de que usted puede identificar que un paciente, en este caso, dice, tiene un pulso, o sea, puede tener pulso, aunque sea un pulso débil, pero sí perceptible, puede ser que el paciente esté en un estado de shock y ese estado de shock tiene alto riesgo de llevar una parada cardiorrespiratoria. Pudiésemos en ese sentido, en el ambiente prehospitalario, iniciarle un masaje cardíaco, como nos dice la compañera, pero solamente estaría justificado en el ambiente prehospitalario donde yo no tengo un equipo de soporte vital avanzado y no tendría acceso a un DEA, que es un desfibrilador automatizado externo, ¿no? Pero, como les había mencionado, incluso los DEAs que se encuentran en el ambiente prehospitalario sí pueden aplicar descargas, sí podríamos desfibrilar con los DEAs. Pero ya en el ambiente hospitalario, los desfibriladores que se encuentran presentes en cada una de las unidades son importantes para, primero, identificar el ritmo. No se olviden los ritmos que ya vimos a través del video. El desfibrilador tiene un modo monitor. Usted coloca una paleta en el ápex y otra paleta en la parte inferior de la clavícula del lado derecho. E identificamos en este caso primero el ritmo. Al identificar el ritmo, verificamos si es un ritmo desfibrilable y no desfibrilable. Seguimos los algoritmos y seguimos igualmente con el soporte vital avanzado. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Iniciar o continuar con RCP, con compresiones torácicas y ventilaciones a razón, ustedes ya saben muy bien eso, que corresponden a 30 compresiones, 2 ventilaciones, mientras se prepara el monitor desfibrilador. Cuando esté aislada la vía aérea del paciente, se continúa. ¿Qué significa aislada la vía aérea del paciente? Que ya está intubado. Como vamos a ver en el algoritmo, al segundo o tercer ciclo, el paciente ya pudiese considerarse la intubación. Cuando su paciente en parada cardiorrespiratoria está intubado, las compresiones cardíacas y las ventilaciones son independientes. Las compresiones se siguen aplicando a un ritmo de 100 a 120 compresiones torácicas por minuto y las ventilaciones de 8 a 10 ventilaciones por minuto a través del tubo endotraqueal, sin tener compresiones torácicas cada vez que se inicie la fase inspiratoria. Cada 2 minutos o 5 ciclos de 32. ¿Qué significa esto?
que si nosotros aplicamos una RCP de calidad, según las mismas guías internacionales, nosotros vamos a tener 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, lo cual nos va a dar en tiempo 2 minutos. Debe de elevarse el reanimador que realiza las compresiones, porque como ustedes saben, dar el masaje cardíaco es muy cansado y no podemos tener una sola persona dando masaje. Por eso tengo que tener al menos 2 personas para el masaje cardíaco, ¿no? Una persona a la derecha y una persona izquierda, a la izquierda, y se van dotando o se van, en este caso, alternando cada 2 ciclos para evitar el cansancio de un solo reanimador. Porque si yo tengo un solo reanimador que está cansado, las compresiones ya no van a ser efectivas, ya no se van a dar en un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto y no se va a permitir una correcta compresión y reexpansión del tórax, ¿no? Y tras cada una de estas se debe permitir, como ya se había mencionado, que el tórax se expanda y vuelva a su posición original, para lo cual se debe dejar de apoyar las manos sobre el tórax del paciente. No se recomienda el uso sistemático de compresión de compresores mecánicos frente a las compresiones torácicas. Hay unos compresores mecánicos que son neumatizados que pueden dar un masaje, ¿no? Si bien de ser un complemento en la reanimación cardiopulmonar prolongada, son situaciones de difícil manejo para los reanimadores. Anotar la hora de inicio del soporte vital. Hemos mencionado que una persona que se encuentra observando la reanimación cardiopulmonar solamente se debe dedicar a registrar el tiempo. Le coloque el cronómetro en su teléfono celular o si tiene algún cronómetro en el cronómetro, ahí vamos identificando los ritmos, ¿no? O sea, sí, el algoritmo que nosotros vamos a aplicar. ¿A qué hora empezó la parada cardiorrespiratoria? ¿En qué ritmo fue? ¿En qué ciclo estamos? Estamos en el primer ciclo, en el segundo ciclo, ¿cuánto tiempo llevamos reanimando? ¿Cuántas dosis le hemos administrado de adrenalina? ¿Le hemos desfibrilado? ¿No le hemos desfibrilado? No se olvide de eso. Administrar oxígeno. Se ha demostrado que la administración pasiva de oxígeno a alto flujo mediante mascarilla es útil durante los primeros momentos para la parada cardiorrespiratoria, con el objetivo de prevenir la hipoxia cerebral, ¿no? Ese es el objetivo del soporte vital básico a través de las compresiones torácicas y 2 ventilaciones. Pensar que la presión de perfusión al cerebro no baje demasiado para que no se presente procesos de isquemia cerebral. Hasta que posteriormente se inician las ventilaciones de rescate mediante un dispositivo de bolsa mascarilla o que siempre debe utilizarse con el cerebro conectado a una fuente de oxígeno. Debe administrarse la máxima concentración inspiratoria de oxígeno disponible. Monitorización electrocardiográfica mediante las palas del monitor desfibrilador. Ya les había mencionado que los desfibriladores que nosotros disponemos en los hospitales contienen un modo monitor y un modo desfibrilador. Entonces es muy importante que ustedes inicialmente le coloquen el modo monitor para identificar en qué ritmo se encuentra el paciente en parada cardiorrespiratoria. Entonces, no se olvide que uno de los principales objetivos del soporte vital avanzado en el medio hospitalario y también en el medio prehospitalario es identificar en qué ritmo el paciente se encuentra haciendo su parada cardiorrespiratoria. Porque de esto es fundamental su tratamiento y el aplicar el tratamiento correcto según los diferentes algoritmos y sobre todo que depende de una adecuada identificación de este ritmo, podemos tener una mayor probabilidad de sacar al paciente de su parada cardiorrespiratoria y sobre todo no se olviden que aparte de sacarle de la parada cardiorrespiratoria, nuestro objetivo también es que el paciente no quede secuelado, ¿no? Muy bien. ¿Qué secuelas quedan después de desfibrilar? No, realmente no queda ninguna secuela después de desfibrilar. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando, por ejemplo, cuando queremos cardiovertir, ahí sí es importante que el paciente esté sedado, porque el dolor igualmente de la cardioversión también es notable para el paciente y por eso el paciente debe estar sedado, ¿no? Porque no se va a dejar, en este caso, cardiovertir. Ya, muy bien. Entonces no se olviden, el objetivo de la identificación inicial de un paciente en parada cardiorrespiratoria, una vez que asista o llegue el coche de paro, en el coche de paro es fundamental que nosotros dispongamos del desfibrilador. El desfibrilador inicialmente se le coloca en modo monitor y usted identifica lo que ya hemos aprendido en los videos.
identificar si es un ritmo desfibrilable o si es un ritmo no desfibrilable. El ritmo desfibrilable, ustedes ya saben, corresponde a la taquicardia ventricular y a la fibrilación ventricular, mientras que los ritmos no desfibrilables corresponden a la sistolia y a la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué nos dice aquí? Posteriormente, si no se han utilizado de inicio parches de electrodos autoadhesivos, se procede a la monitorización estable con electrodos del monitor si disponemos de un monitor y electrodos sin interferir las maniobras de reanimación. Administrar el tratamiento específico del ritmo en contado, desfibrilable o no desfibrilable, según se describe más adelante. Optimizar la permeabilidad de la vía aérea. Retirar los cuerpos extraños y las secreciones de la orofaringe manualmente mediante un sistema de aspiración si no se han hecho durante el soporte vital básico. Mantener la permeabilidad de la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón o la del tracto mandibular si hay un traumatismo cervical hasta que se coloque un dispositivo avanzado de la vía aérea. Con otras palabras, el paciente estuviese intubado. ¿En qué situaciones realizamos la cardioversión? Muy buena pregunta. La cardioversión nosotros la realizamos en taquicardias que no son fibrilación ventricular, por ejemplo, una taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, a ver, generalmente estos ritmos de parada cardiorrespiratoria, como la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, le llevan al paciente a una parada cardiorrespiratoria. Pero existen algunas otras arritmias cardíacas como la taquicardia supraventricular, que tiene una alta respuesta, con más de 100 latidos por minuto, podría llevarle al paciente a una inestabilidad hemodinámica. Y obviamente esto puede conllevar a un alto riesgo de presentar un ritmo de parada cardiorrespiratoria. ¿Sí me hago entender? Empezamos con una taquicardia supraventricular con una frecuencia cardíaca de 180, por ejemplo, y el paciente está inestable hemodinámicamente, o sea, todavía tiene pulso, todavía tiene una presión de 90-60, se está como a la hipotensión, está con una hipoxia de 82%. Entonces, ya defino que el paciente está inestable. Y como está inestable y tiene su taquicardia supraventricular, tiene un alto riesgo de presentar una parada cardiorrespiratoria. Entonces, yo decido a ese paciente inicialmente cardiovertir. No desfibrilar, sino cardiovertir. Igualmente hay una dosis de los joules que se debe aplicar en cada una de las situaciones. Entonces ahí el paciente debe estar monitorizado, debemos tener igualmente el apoyo de cuidados intensivos porque es un paciente que tiene un alto riesgo de pasarse a un ritmo de parada cardiorrespiratoria que necesite intubación mecánica, ventilación mecánica para el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces ahí nosotros hacemos cardioversión para prevenir que en este caso el paciente presente una parada cardiorrespiratoria. Optimizar la permeabilidad de la vía aérea, este ya hemos establecido, retirar los cuerpos extraños y mantener la cabeza hacia atrás y el mentón hacia arriba para abrir la vía aérea. Nos vamos a regresar en este caso para analizar el algoritmo, ¿no? Entonces, este es el algoritmo, déjenme ver qué nos dice aquí. Este es del 2020, miren, está actualizado. Es el algoritmo del paro, no sé si es que habrán versiones más actualizadas. El algoritmo de paro cardíaco, la actualización del 2020 de la Asociación Americana de Reanimación Cardiopulmonar. Hablamos aquí de la siguiente manera, ¿no? Entonces, una vez que usted identifique si el paciente ingresa a emergencia con traumatismo torácico y no responde, no respira, se puede hacer masaje cardíaco. Obviamente, si volvemos al mismo escenario, chicos. Si nosotros estamos en emergencia, por más pobrecita que sea la emergencia, sí debe haber algún desfibrilador, aunque sea del año 60, para poder identificar en qué ritmo se encuentra el paciente. Por ejemplo, si yo les hablo del Hospital General Docente Mato, que es en donde trabajo, todas las camas de la área crítica tienen monitores. Entonces, ¿qué debemos hacer inicialmente? Monitorizar al paciente. No solo nos demoramos en colocarle los electrodos, tomar los signos vitales, ni 30 segundos, ¿no? Porque la actuación es inmediata. Entonces, si el paciente ingresa en la emergencia con traumatismo torácico y no responde, no respira, aquí la condición que nos falta es si no tiene pulso, inmediatamente debemos iniciar masaje cardíaco, no. Lo que debemos en este caso indicar, ya les hemos mencionado, si tiene o no tiene pulso. Si tiene pulso en principales vasos como en cuello, como a nivel de las ingles, a nivel de los pulsos femorales,
Y si no tiene pulso, pues así podemos iniciar masaje cardíaco hasta conectar el monitor e identificar qué ritmo le llevó al paciente a una parada cardiorrespiratoria. Como les había mencionado, pueden ustedes conectarse directamente al monitor o pueden conectarse con el desfibrilador en modo monitor, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen aquí un paciente en parada cardiorrespiratoria, iniciamos la reanimación cardiopulmonar. Podemos administrar oxígeno y como dice aquí, conecte el monitor desfibrilador. Porque uno de los objetivos iniciales del soporte vital avanzado es identificar en qué ritmo el paciente ha hecho la parada cardiorrespiratoria. Si es un ritmo desfibrilable, es decir, si tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, o si el paciente tiene un ritmo no desfibrilable que corresponde a una sistolia o actividad eléctrica sin pulso. Si su paciente está realizando una parada cardiorrespiratoria en ritmo desfibrilable, ¿qué nos dice la indicación? Descargue, es decir, desfibril. Y nuevamente reinicia la RCP por otro ciclo, es decir, 2 minutos de 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. El paciente, si no tuviese un acceso intravenoso o intraóseo, es el momento de canalizar. ¿Sí me hago entender? No es la prioridad de ninguna parte, a veces se tardan en eso. La licenciada canaliza al paciente que está en parada cardiorrespiratoria. Obviamente la licenciada no le va a poder canalizar fácilmente porque es un paciente que no tiene pulso, que no tiene volemia. Entonces, como no tiene pulso, no tiene volemia, va a ser difícil encontrar una vena para poderle canalizar, ¿sí me hago entender? Y a veces perdemos tiempo en intentar canalizar al paciente y no estamos respetando el algoritmo. Aquí el algoritmo en ningún momento le dice, primero usted cójale una vía al paciente. No le dice eso. Primero dice usted, administre oxígeno, conecte un monitor, conecte el desfibrilador en modo monitor. Verifique si es un ritmo desfibrilable o no es desfibrilable. Si es un ritmo desfibrilable, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, descargamos. Le damos en este paciente una desfibrilación. Reiniciamos la reanimación cardiopulmonar y aquí debemos tener ya el acceso intravenoso. Si es un paciente o una paciente que ya estuvo hospitalizado o está en hospitalización, se supone que tienen ya los accesos presentes, no necesitaríamos en este caso volverles a canalizar. Usted identifica si el ritmo, igual, da 2 minutos para la reanimación, verifica si hay pulso, si no hay pulso, y si el paciente tiene o no tiene circulación, retorno a circulación. Puede ser que el paciente siga en el mismo ritmo desfibrilable, es decir, siga en taquicardia ventricular, siga en fibrilación ventricular. ¿Qué debemos hacer? Descarga. Estamos ya en la segunda descarga y reiniciamos reanimación cardiopulmonar. En este caso, que ya estamos, miren, aproximadamente sería ya entrando al tercer ciclo, cuarto ciclo, porque primero se identifica a su paciente. ¿Quién sabe cuánto tiempo el paciente ya ha estado en parada cardiorrespiratoria? Segundo, activa el código azul. Tercero, usted se queda dando soporte vital básico. Supongamos que en el mejor de los casos 2 minutos y en 2 minutos llega el coche de paro. De ahí usted verifica la taquicardia ventricular, descarga en el caso de ser ritmos desfibrilables, pasan otros 2 minutos, ya vamos acercándonos a los 6 minutos, a los 8 minutos. Es por esto que en esta parte del algoritmo de manejo de un paciente con parada cardiorrespiratoria, en los ritmos desfibrilables le dice a usted, inicia adrenalina cada 3 a 5 minutos, considera la posibilidad de un dispositivo de manejo de la vía aérea avanzada. Mire, en esta fase, yo recién le voy a querer intubar al paciente y le voy a administrar fármacos. Entonces, no es correcto que al inicio de la reanimación cardiopulmonar, cuando nosotros identifiquemos un paciente con parada cardiorrespiratoria, la intención del líder sea intubar al paciente, porque no lo dicen las guías que abordan pacientes en parada cardiorrespiratoria. Si me hago entender, porque perdemos tiempo. Si yo le digo al residente, ya tenga la onda, usted intube al paciente, ya, y el residente está nervioso, no le encuentra la vía aérea, etcétera, etcétera, se va a demorar más de 5 segundos. Hemos dicho que según los mismos lineamientos de los protocolos de soporte vital avanzado, la persona que es más experta en intubar o la que ha intubado mayor parte de veces es la persona que le debe intubar y no se debe demorar más allá de 5 segundos. O sea, introducir el laringoscopio, introducir el tubo endotraqueal, no se debe demorar más allá de 5 minutos.
Ahora, ¿por qué se inició en esta fase del tercer, cuarto ciclo ya adrenalina? Porque nos vamos acercando a los famosos 8 minutos. Y mientras más nos acerquemos a los famosos 8 minutos de parada cardiorrespiratoria, en donde el paciente no responde a el soporte vital que se le está aplicando, pues la probabilidad de que el paciente salga de su parada cardiorrespiratoria o lo haga con pocas secuelas neurológicas es muy baja. Por eso nosotros ya iniciamos la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos y como les había mencionado, considerar la posibilidad de desfibrilar. Y pasan 2 minutos. Soporte vital básico, ¿no? De 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, si nuevamente verificamos que el paciente está en un ritmo desfibrilable, administramos otra descarga de desfibrilación y igualmente reiniciamos la RCP y damos 2 minutos. 2 minutos de soporte vital básico y avanzado. Aquí también nos dice, considera la administración de amiodarona o considera la administración del lidocaína, ¿no? Vamos a ver más abajo las dosis y hay que tratar de las causas reversibles. Si no, el paciente ya pasa más allá de, ya estamos en el cuarto o 5 ciclo, hemos pasado los 8 minutos, podríamos considerar ya no continuar con el soporte vital avanzado porque ya se ha pasado en los 8 minutos, hemos estado ya en 4, 5, 6 ciclos y no mejora el paciente, ¿no? Por otro lado, chicos, ustedes tienen los ritmos no desfibrilables. Los ritmos no desfibrilables, como hemos visto en el video, corresponden a la asistolia y a la actividad eléctrica sin pulso. Como su nombre le indica, los ritmos no desfibrilables no les vamos a desfibrilar. Y es precisamente lo que hacemos al contrario en los hospitales. Vemos un ritmo desfibrilable y nos da miedo desfibrilar. Vemos un ritmo no desfibrilable y nos atrevemos a desfibrilar. Es decir, no estamos cumpliendo el algoritmo de soporte vital avanzado en estos pacientes. Entonces, cuando usted tiene un paciente con asistolia y actividad eléctrica sin pulso, la prioridad de la reanimación es la administración de fármacos, como en este caso adrenalina. Lo antes posible, dice aquí. Igualmente se debe reiniciar la reanimación cada 2 minutos. Igualmente aquí ya debemos valorar la obtención de una vía intravenosa o intraósea. Administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. No se olvide, la adrenalina es cada 3 a 5 minutos y es 1 miligramo. Y todo en la reanimación cardiopulmonar, absolutamente todo es hablado. Nadie puede hacer una acción si no habla. Ya, por ejemplo, el líder le dice, enfermera, por favor, cargue una jeringa con 1 miligramo de adrenalina. Y la licenciada le dice, jeringa cargada. Bueno, licenciada, administrele, por favor. Y la licenciada dice, adrenalina administrada, porque esto le está orientando, ¿no? Mientras las personas que están cumpliendo los otros roles de la reanimación cardiopulmonar escuchan al líder, es muy importante para saber en qué fase, en este caso, del soporte vital están y qué es lo que se ha hecho hasta ahorita, ¿no? Y la adrenalina, como dice aquí, se administra cada 3 a 5 minutos. Considera la posibilidad de usar un dispositivo para manejo avanzado. Pasan 2 minutos, se verifica pulso, verifica ritmo y tiene que identificar si el es desfibrable ritmo, nos pasamos al punto 5 o 6 del soporte vital de una respiratoria en ritmo desfibrillable. Si no es desfibrillable, igualmente reiniciamos los 2 minutos de la RCP, tratamos de buscar reversibles, igualmente vemos si es un ritmo desfibrillable o no desfibrillable. Si no existen signos de retorno a la circulación espontánea, vaya al punto 10 o 11. 10, la administración nuevamente de adrenalina cada 5 minutos. Pero